le voy a decir por qué usted y yo vamos a necesitar usar esta arma. Pero antes le voy a dar un consejo. ¿Cuántos versículos se sabe usted de la Biblia? Ok. Hermano, ¿cuántos versículos se sabe usted de la Biblia? ¿Cuánto? 4. Steven, ¿cuánto te sabes de la Biblia? Resulta, escúcheme bien, que ese librito bonito que usted tiene allí y que de pronto a veces ni lo aprecia, lo tira por ahí, lo tira por allá, ese librito va a llegar el momento que va a ser quitado. Y si no la tenemos aquí y aquí, se van a levantar falsos ministros y hablarán y dirán y hablarán, y como usted no la tiene aquí, no la tiene aquí, usted le va a decir amén a la inmundicia que ellos dicen. ¿Está entendiendo? Es una época para aprendernos la Biblia de memoria. Apréndasela. Busquemos la manera de cómo nosotros podemos aprendernos la Biblia, porque este libro va a ser quitado, va a ser perseguido el que lo tenga. Y si usted no tiene la palabra aquí y usted camina por esa palabra y la tiene allí, va a tener problemas. La palabra es un arma a nuestro favor. El que tiene la palabra, el que ejercita la palabra, el que se mueve en la palabra, es como si tuviera una bomba nuclear en sus manos. Cuando alguien tiene la palabra y ha estado en oración y está en santidad, ese hombre sale con un poder de ese lugar, y cuando lanza la palabra, el reino de las tinieblas tiene que huir. Ahora, yo le dije a usted que en la oración nos relacionamos con Dios, pero en la palabra dejamos que Dios cambie nuestra mentalidad. Cuando tú lees la Biblia, por eso es importante que tú leas la Biblia y que tú te aprendas los versos de la Biblia, porque cuando el diablo te diga, te voy a matar de una enfermedad, tú le dices, tu palabra dice, Señor, Isaías 53, Señor, que tú llevaste mi enfermedad a la cruz del Calvario. Y entonces tú empiezas a lanzar palabras a tu mente, a decirle a tu mente, y estás cambiando lo negativo por palabra de fe que transforma tu vida. ¿Cómo hizo el Señor el mundo? Con la palabra. ¿Qué voy a hacer yo con la situación económica en mi casa? Tú y yo no podemos hacer nada. Pero tú tomas, te metes en oración, tomas la palabra, te direcciona por el Espíritu Santo y lanza una palabra sobre la circunstancia, sobre el problema. Jesús venía caminando con sus discípulos, quiso comer del higo, no encontró nada en el higo y Jesús maldijo. El higo se fue y el día siguiente Pedro quedó asombrado. Señor, ¿cómo lo hiciste? Por la palabra. Todo lo que tú lances, todo lo que tú digas, en mi nombre se hará. La palabra cambia la atmósfera de un hogar, de una familia, de un negocio, de una persona. Usted tiene un negocio X. Antes de sacarlo, antes de abrir, antes de hacer lo que sea, háblele por la palabra a su negocio. Negocio de empanada, de boli, te está hablando tu amo. Así dice el Señor. Escúchame, la Biblia dice que Dios me bendijo con toda bendición, y yo declaro sobre ti en
¿qué hacemos? Ay, se me quedaron 20 empanadas. Ay, los bolis se aguaron y nadie los compró. Ay, yo que... No. Tú puedes llorar lo que quieras, se lo he dicho repetidamente. Escúchame bien. Dios no es emocionalista porque Dios no es almático. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no se está moviendo. Ay, cuando más te da el pañuelo y te dice, bueno, sigue llorando, güey. Pero Dios se mueve por su palabra. Dios se mueve por lo que Él declaró en la palabra para ti. Entonces cuando tú declaras la palabra de lo que Dios ha dicho para ti y para mí, entonces Dios se mueve. Dile al que tiene a tu lado, la palabra en tu boca hace la diferencia. ¿Cuál es el lenguaje que tú hablas? Yo por eso le dije al comienzo, usted se puede sentar con algunas personas a hablar y apenas usted habla con la persona, usted se da cuenta qué hay dentro de él. Es un coco vacío. Usted se encuentra a hablar con pelados, le hablan de las muchachas, de las chicas, de no sé qué, coco vacío. Usted se coloca a hablar con un adulto, entonces le habla que la cosa está mala, que el coco vacío. Se coloca a hablar con la mujer, habla del marido, de los hijos que no se someten, coco vacío. Pero colóquese a hablar con un hombre de Dios, una mujer de Dios. Usted va a encontrar la diferencia. Y usted se queda pensando, y usted como que no tiene problema. Un hombre de Dios le habla de visión. Una mujer de Dios le habla de visión. Yo lo que tengo es este proyecto. Voy a hacer esto. El Señor me ha llevado para esto. Yo voy a colocar aquí. Estoy orando por este proyecto. Estoy orando porque Dios me va a dar un carro. Estoy orando por este proyecto. Dios ha colocado en mi corazón que va a darme una casa. Y estoy orando por esa casa. Así este es el año que mi marido se convierte. Uy, yo sé que este es el año. Hermana, este es el año. Estoy orando porque mi marido este año se va a convertir. Hermano, mira, ese es el hijo mío rebelde. Este es el año que se va a convertir. Usted ve la diferencia. Dile al que tiene a tu lado, consume palabra. Lee la Biblia. Acuéstate tarde leyendo la Biblia. Levántate temprano leyendo la Biblia. Todas las cosas de este mundo son pasajeras. Lea la Biblia. La palabra de Dios. Ahí está el éxito. El que tiene la palabra de Dios, el que camina en la palabra de Dios, el que se mueve en la palabra de Dios, el que respira palabra de Dios, será una mujer, un hombre exitoso. Mire lo que dice. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo 3. ¿Lo tiene? Verso 16, un texto que usted debe de conocer al dedillo. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Quédese allí. ¿Por quién es inspirada la escritura? ¿Por quién? Repítalo, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Vuelva y repítalo duro. ¿Por quién es inspirada? Ahora toca al que tiene a tu lado y dile, cabezón, la palabra es inspirada por Dios. Esa palabra ha sido inspirada por Dios con propósito. Dios quiere que tú seas un triunfador. Y por eso Dios dejó la palabra. Nos dio los mecanismos, la manera, a través de las escrituras, para que tú seas un vencedor. Para que no vivas amargado. Usted
sabe que hay bastante evangélicos amargados. Ay, que usted no sabe mis problemas. ¿Qué problema? Todos tenemos problemas. Esa es la tontería de la gente. Es que usted no sabe. ¿Qué no voy a saber? ¿Usted cree que yo no tengo problemas? ¿Usted cree que yo tengo todo el dinero? No, yo no tengo. Le voy a mostrar una infidencia para que usted sepa. Mire. ¿Me está entendiendo? ¿Y usted cree que yo me voy a quedar llorando? ¿Usted cree que yo voy a poner, yo no voy a predicar hoy porque mis zapatos están a bien? ¡Está bobo! ¡Despierte! Que la gente vive lamentándose. Y vive lamentándose porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. ¡Despierte! Toca el que tiene a su lado y dile: despierte. No podemos. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Pastor, porque lo que pasa es que tengo 2 camisas y a mí me da pena. ¡Qué pena! Vaya a la iglesia y proclame que Dios le va a dar camisas nuevas. Yo le dije desde mi comienzo, desde mi juventud al Señor: con ropa o sin ropa te sirvo. A mí no me interesa eso, porque yo sé que a la final Él proveerá. Y usted a mí no me va a ver llorando, ni lamentándome, ni... Yo este año no le compré ropa al niño. No hubo plata. Y mi esposa me dijo: le compramos. No, la niña está, porque ya la niña tiene 10 años, ya piensa, ya habla, ya no, ya. No le compré. Yo dije: no, ese no sabe. Aprovechémonos de él. Yo no me voy a matar por eso. Él después que le pongo un pantaloncillo y salir para la calle está contento. Siéntate. La gente vive, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios no está en su corazón. Por eso dice la Biblia, verso 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar la Biblia? ¿Cómo vamos a enfrentar esta vida? ¿Cómo ser triunfadores? ¿Cómo ser vencedores? ¿Cómo salir de la miseria? ¿Cómo no ir al pecado? Es útil para enseñar. Y la gente vive quejándose, pero es porque no lee eso. Entonces, como no lo lee, entonces vive en miseria. Porque es más fácil quejarse. Es más fácil llorar. Hay hermanos que ponen la carita en la iglesia para que lo vea, para quien se conduele. ¿Qué me va a condoler? Dios es tu proveedor. Dios es tu sustentador. Dios. Vives pensando en qué hermanito te va a ayudar. ¿Qué te va a ayudar el hermano? El que te va a ayudar es Jehová de los ejércitos. Él. Deje de lamentarse. Deje de llorar. Útil. ¿Qué dice? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. En otras palabras, cuando estoy cogiendo el camino torcido, ella te endereza. Ella te muestra cuál es el camino correcto. Ella te muestra para ver para dónde es que vas. Es la palabra. Entonces, si tú no lees la palabra, siempre te vas a chocar contra la pared. Y esta década necesitamos descubrir lo que la Biblia dice, para que el diablo no nos coja con los pantalones abajo.
Porque hay muchos cristianos que pasan con los pantalones abajo. Por eso el diablo los coge y le da una fuetera. Pero cuando usted está caminando, leyendo para redarguir su vida, entonces la palabra, cuando usted la lee, la Biblia le está diciendo esto, aquello, su vida es cambiada, es transformada. Por eso vemos gente que avanza más en el evangelio que otros, gente que son más bendecidas que otros. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que lee la palabra, se da cuenta de los errores y empieza a corregir sus caminos, y entonces todo le va bien. Pero hay gente que no lee la Biblia para que la Biblia le diga que tiene que diezmar. ¡Aló! Eso es redarguir. Es decirte lo malo que estás haciendo, porque allí es donde está la bendición. Dile al que tiene a tu lado, redarguir. Redarguir es convencer, es hacerte ver el camino correcto por donde tienes que andar. ¿Qué más dice? ¿Para qué? Verso siguiente. Para instruir. Instruir es enseñar. Es decirte, enseñarte cosas que no conoces. Por eso cuando las personas llegamos a Cristo, llegamos sucios espiritualmente. Y entonces cuando llegamos al Señor, somos instruidos por Él. Y entonces cosas que usted y yo hacíamos, que considerábamos que era bueno, ya no lo hacemos. Porque nosotros decimos, wow, yo estaba equivocado. La palabra de Dios me está diciendo esto. Y las cosas cambian. Entonces empiezo a caminar una vida diferente, una vida en santidad, una vida que agrada el corazón de Dios. Escucha, iglesia, esta época se va a caracterizar por una época donde el pueblo de Dios o come, consume, lee la palabra, o será golpeado por el enemigo. Dile al que tiene a tu lado, estamos en una década de lectura de la palabra. Apréndase la Biblia. Vea lo que le estoy diciendo hoy. Apréndase la Biblia. ¿Está escuchando? Dile al que tiene a tu lado, apréndete la Biblia. Usted sabe que la Biblia en épocas anteriores fue quemada. ¿Y sabe cómo la volvieron a cotejar? Gente que se la aprendió. Gracias a ellos tenemos la Biblia. Volvieron a redactar lo que estaba. Porque la mayoría de las Biblias desaparecieron. No se podía leer. Y para allá vamos. Tercera arma, rápidamente. Esta arma me fascina, me gusta, me encanta. Es un arma maravillosa, preciosa, hermosa, linda, beautiful. ¿Sabe cuál es esa arma? ¿Sabe cuál es esa arma? Una buena actitud. ¿Me está escuchando? Es decir, la persona para esta década va a necesitar una buena actitud ante la vida. Porque una buena actitud, escúcheme bien, te va a dar una buena perspectiva de las cosas. Se lo voy a decir otra vez. Una buena actitud te va a dar una buena perspectiva verdadera y real de las cosas. Se lo voy a decir a ustedes. Una buena actitud le va a dar una buena perspectiva real de las cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay gente que vive viendo el vaso medio vacío.
Yo le pregunto aquí, ¿cómo está esto? Y usted dice, medio vacío, medio. Y entonces yo digo, no, está medio lleno. Son dos perspectivas diferentes que hacen la diferencia. ¿Y por qué necesitamos una buena perspectiva de las cosas? Porque el enemigo va a tratar de que veas las cosas como él quiere que las veas. ¿Y cómo quiere el enemigo que veas las cosas? Entonces te vas a levantar en la mañana y vas a ir al espejo. Ay, Maya, Maya. La gente que no tiene una buena perspectiva de las cosas ya está derrotado. Sin comenzar la batalla, ya está perdido. Vamos a buscar, sí, que lleve la hoja de vida allá. Y entonces encuentra 30, 40. Y soy, que cuándo me van a atender. Y entonces me siento a hablar con el que está al lado. ¿Y tú qué eres? No, yo soy le muestra un pergamino de títulos. Y entonces usted empieza. Porque se deja amilanar. Esa gente vivirá miserable. Porque es gente que se deja derrotar antes que comience la batalla. Pero la gente que tiene buena actitud no mira el vaso medio lleno, lo mira medio vacío. Digo, perdón, al revés. Sí, porque ¿qué fue eso? Vaya, sí. Es que ya metí una hoja de vida, ya metí 5 y nadie me llama. Hermano, aquí había una hermana que había metido 200. Y todos los días venía porque orara por una. Hasta que le salió, está trabajando, un buen empleo. Pero no dejó de meter la hoja de vida. ¿Usted sabe lo que son 200 hojas de vida? Es como para uno decir, no, eso no va a salir nunca nada. Nosotros tenemos que tener una buena actitud. Dile al que tiene a tu lado, ten una buena actitud. Dile, ríete. No, dile tócalo y dile, ríete. Viven quejándose. Evangélicos que viven quejándose más que el mundano. Viven tristes. Hey, ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. Dice la Biblia, Él cambió nuestro lamento por gozo. ¿Cuál debe ser la actitud de un evangélico, de un cristiano, de un creyente, de alguien redimido por la sangre de Cristo? Debe ser una actitud de gozo, de alegría, porque sabe que su Redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Usted viene para la iglesia, venga con gozo. Pero hay gente que lo mira a usted, que viene para la iglesia. Usted sale de su casa. Ni buenos días le da al vecino. Terrible evangélico. Y entonces cuando tiene el descaro de irlo a visitar, a invitar a una campaña, te invita a una campaña. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, ese tipo, esa mujer va a ir. Sí, yo voy contigo, que hay alegría. ¡Qué cosa tan grande!
Evangélicos que no se ríen. Tienen miedo que se les caiga la chapa. ¡Que se caiga! ¡Pero ríase! Compre corega. Pero ríase, gócese. Si usted no se goza, el diablo se lo goza. Escucha bien. Deje de estar lamentándose porque aquel hombre le hizo 3 pelados y se fue. Ya se fue. Sea feliz con sus hijos, con sus hijas. Gócese con él. Es que la mujer me dejó. ¡Que se vaya! ¿Que se vaya? Que se vaya, mío. Fuera, claro. Después que no se vaya Cristo, que se vaya todo el mundo.